Shabbat Shalom, bienvenidos sean todos a la entrega de la Parashá. Los saludamos aquí desde Santa Cruz, Bolivia, en la Congregación Mesiánica Derech Emuná, deseando que hayan tenido un hermoso desarrollo de semana y que este Shabbat haya sido lleno de bendiciones. Les rogamos por favor que este material puedan darle a me gusta al video, pero mucho más si se suscriben a este canal. Quien les habla aquí, William Salas, ha venido estudiando esta semana una parashá muy variada, muy emocionante. La parashá que nos toca ver hoy día es la Parashat Beha'alotcha. Ahí pueden ver a Aarón encendiendo la menorá. ¿Pueden verla? Cuando hagas elevar, eso significa Beha'alotcha. Ya sé que hay muchos que lo pronuncian Beha'aloteja, pero si se fijan, debajo de la Tav hay un Shva, y un Shva nunca va acentuado. Entonces esta palabra es aguda, es Beha'aloteja. El arte de encender la propia luz. Antes de entrar a estudiar la Parashá, vamos a agradecer al Todopoderoso por darnos esta enorme bendición de estudiar la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzibanu al divrei Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Siguiente, pueden ver que esta parashá comprende desde el capítulo 8 en su inicio hasta el final del capítulo 12, que es el versículo 16. Por supuesto, seguimos en el libro de Números de Bamidbar, siendo esta la tercera porción del libro, pero del ciclo completo de la Torá es la porción número 36. Tenemos la Haftará en la lectura de los profetas, el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, verso 14, o en las Biblias cristianas dice capítulo 3, en su inicio, hasta el capítulo 4, versículo 7. Son 21 versículos en total, mientras que la Parashá, me olvidé mencionarles, son 136 versículos. En el Brit Hadashah vamos a traer un pequeño tema que ya los habíamos mencionado el año pasado, pero para recordarlo, especialmente cuando tenemos hermanos que nos están acompañando desde este ciclo, tenemos el libro de los Hechos, capítulo 16, del 6 al 15, 5 versículos. ¿Y cómo empieza la parashá? Siguiente, cuando dice cómo empieza. En hebreo dice, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Aharon, Veamarta elav, Beha'alotecha, et hanerot el mul pnei hamenorah, yairu shivat hanerot. ¿Qué significaría? El primer versículo es la introducción de muchos de los oráculos del Eterno que se los da a Moshe, que dice, Vaidaber Hashem el Moshe, y dijo el Eterno a Moshe, para que él diga, para decirle, Daber el Aharón ve a Marta elav. Habla con Aharón y le vas a decir a él, Beha'alotecha et hanerot. Beha'alotecha traduce en muchas Biblias como cuando enciendas. Pero la palabra tiene la idea, la connotación de hacer elevar algo. Es más, el mismo Aarón también él se eleva porque si volvemos a la primera imagen de la introducción, vemos que a Aarón
tenía que subir un peldaño o una escalera de 3 peldaños para poder preparar las candelas de la menorá. Y qué interesante estos niveles, los 3, porque son los niveles que ascendemos en el shacharit y en todos los rezos, ¿no es cierto? Lo explicamos esta semana, que cuando entramos nosotros al servicio, vamos ascendiendo. Empezamos en el mundo de Atzilut, el mundo de Asiá, donde estamos todos, el mundo de las acciones. Y cuando damos el primer salto en el núcleo central del shacharit, ¿cuál era el núcleo central? Es formado por 3 peldaños. Pesukei de Simra, Kiryat Shema, la lectura del Shema, y finalmente la Amidá. Entonces, en el Pesukei de Simra, que son los cánticos o los salmos de alabanza, damos el siguiente paso y llegamos hasta el mundo de Yetzirah, de la formación. Luego, cuando entramos al Shema, damos el siguiente paso, ascendemos y estamos en el mundo de Briah, de la creación. Finalmente, cuando estamos en la presencia de Hashem, damos el último paso, estamos en la Amidá, es que hemos entrado al mundo de Atzilut. Y estamos en una Yehidá y una Hayá con el Eterno, en una unidad y en vida. Entonces, Aarón tenía que subir estos 3 peldaños para poder acomodar las candelas, que eran pequeñas lámparas, quien tenía que cargarles aceite y luego ir encendiendo cada una de las velas. Pero también la ascensión tiene que ver con la ascensión de las llamas, porque el fuego, no hay fuego que vaya hacia abajo, el fuego va hacia arriba. Entonces, cuando él hacía su ascensión para las velas también, o las lámparas, estas tenían una cualidad, dice, el mul penei ha-menorá, que es mul, es la parte de frente o la parte frontal. Ellas tenían que alumbrar hacia adelante, pero no solamente hacia adelante, sino que la tradición nos enseña que tenían que tener cierto direccionamiento hacia la vela central. Y la vela central es justamente una vela que tiene mucha representatividad. Primeramente es el Eterno, que todos tenemos que direccionarnos hacia Él. También es el Shabbat, porque recuerden que son 7 brazos, ¿no es cierto? 6 a un lado, 6 al otro y el central. Entonces, el Shabbat es el centro de nuestra semana. Entonces, nosotros vamos ascendiendo, mirando hacia el Shabbat desde el miércoles y luego vamos mirando cómo nos alejamos del Shabbat en el domingo, lunes y martes, para luego volver al miércoles allá apuntando al siguiente Shabbat. La menorá también representa nuestra cara, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un eje central y fíjense que los más extremos, las 2 velas representarían nuestros oídos. Las 2 velas más al medio, a nuestros ojos y finalmente a nuestras fosas nasales. Finalmente, la última vela está en nuestra boca, porque es el órgano o el orificio con mucho más poder que todos los demás. Más en los demás nos impregnan del mundo, pero la creación se da de aquí hacia afuera. Es la parte central, la parte con mayor énfasis que se tiene. Entonces las velas tenían que tener ese direccionamiento. Entonces dice, el mul penei ha-menorá yairu shivat ha-nerot. Es toda una frase que dice, las 7 candelas van a apuntar hacia el centro de la menorá. Muy bien. Pasemos entonces a estudiar rápidamente el contenido de la parashá. Empezamos en Números 8, 1 al 4.
es parte de la primera aliyá, pero en la primera aliyá tenemos dos temas principales. La primera parte de la primera aliyá es el mandato divino, la misión de Aarón. Hashem le ordena a Aarón, mediante Moshe, encender la menorá, que era de oro puro, dentro del Mishkan, en el lugar que se conoce como el lugar santo o el Kodesh. No es un acto mecánico, es un llamado a ser portador de luz espiritual para el pueblo. Eso tenía que hacerlo en la mañana, bien temprano, a la hora del shahar, del amanecer, y luego, a la hora del sacrificio de la tarde, también tenía que entrar y ver cómo estaban las luces. 7 brazos, una dirección, una sola pieza. Las 7 lámparas se orientan hacia el centro, simbolizando que toda la energía espiritual converge en la unidad con lo divino. Toda la menorá estaba hecha de una sola pieza de oro puro y macizo, utilizando un total de 1 talento de oro. Según la tradición, dice que Oholiab ni Betzalel tuvieron que ver en la creación o en la construcción de la menorá, sino que Hashem se la facilitó a Moshe, porque era una pieza muy difícil de hacer. Más difícil que el mismo caporet. ¿Cuál era el caporet? El propiciatorio, que también tenía que hacerse de una única pieza. No podían soldar piezas. Era de oro macizo y de una sola pieza. Igual lo era la menorá. La menorá que ven en la figura es la que, según Maimónides y Rashi, era la verdadera forma de la menorá, y no la tradicional que vemos, que es arqueada. ¿Ok? Es más, la menorá que ven que se están llevando los romanos en el arco de Tito era un señuelo, no era la original estaba guardada. ¿Cómo que señuelo? Lo que pasa es que en el templo habían las menorá que eran para servir de iluminación, pero la menorá del tabernáculo, esa está guardada y bajo custodia, no sabemos de quién, de Hashem podríamos decir, pero está guardada. La que tienen en el Vaticano no es la menorá original. La luz de Dios nunca se extingue cuando hay alguien dispuesto a encenderla. En la siguiente diapositiva vemos la segunda parte de la primera alianza, Números 8, 5 al 26. El servicio de los levitas. Moshe le dice a Aarón, o el Eterno le dice a Moshe, que le diga a Aarón, también, que los levitas iban a quedar consagrados para el servicio en el Mishkan, reemplazando a los primogénitos, porque cada rol tiene un propósito sagrado. Como ustedes ya saben, los primogénitos de Israel eran los que iban a ser encargados del servicio, pero fueron descalificados por el pecado del becerro. Solamente la tribu de Leví se abstuvo de participar en el pecado del becerro de oro. Por ello recibieron el mérito de encargarse de todo el servicio de el Mishkan y el templo. De los 25 a los 50 años era el servicio activo de ellos. Claro que oficialmente empezaban a los 30 porque los 5 eran para su capacitación. La madurez y la experiencia son requisitos para el liderazgo. Dedicación como base. Su consagración establece el orden comunitario. Cuando algunos se dedican al servicio, toda la comunidad se eleva. Y es por eso en la siguiente diapositiva podemos ver ahí a Aarón que los eleva, los levanta a todos los levitas y hace, ¿cómo se llama esta acción? Hacer una tenufa. Hace una tenufa con ellos y los hace con todos los levitas. Mucha fuerza desarrolló a Aarón, ¿no? Imagínense, apenas yo puedo alzarlo a mi bebé que pesa 11, 12 kilos y alzar a uno de 60, 80 kilos. Y peor si tocaba a un levita de mi porte, pobre Aarón. Siguiente diapositiva, Números 9 del 1 al 14. Pesach Sheni, una segunda oportunidad. ¿Están viendo la diapositiva los de aquí presentes? Muy bien. Hace un
pequeño retroceso, esta parte de la parashá, vuelve hacia atrás, pero para dar pie a lo que va a mencionar a continuación. Porque recuerden que el libro empieza en el segundo día, o perdón, en el segundo mes de la salida, del segundo año de la salida de Egipto. Así que vuelve a mencionar que en el primer mes, el Eterno le dice a Moshe, por si acaso, tienen que ir preparando el Pesaj, el día del 14, tienen que celebrar. Pero sucedió que habían algunos que no pudieron participar del Pesaj porque estaban contaminados, no estaban limpios, no tenían el estado de Tahor, porque se habían contaminado por causa de algún fallecido. Por ello, no pudieron participar. ¿Quiénes fueron estos? Dicen los que estaban ritualmente impuros durante el primer Pesaj y no pudieron ofrecer el Corbán Pesaj. Por esa razón, antes de entrar Nisan, ¿se acuerdan ustedes? Hay 4 parashot que son especiales, ¿no ve? La primera era la parashá Shekalin. ¿Se acuerdan? La parashá Shekalin hablaba del medio shekel que tenían que dar, porque el medio shekel se daba en el primer día del mes de Nisan, de todos los años. Entonces, un mes antes se daba anuncio a todo Israel, hoy es Adar o Adar Sheni, entonces ya vayan preparando el medio shekel. Bueno, la tercera de esas parashot se llama la parashat Pará, que habla acerca de la vaca roja. ¿Y por qué se menciona la parashat Pará? Porque los judíos se purificaban antes de celebrar el Pesaj. No podían participar del Corbán Pesaj porque no podían entrar al templo si se habían contaminado con un cadáver, con un muerto. Exactamente. Entonces, por esa razón, ellos tenían que hacerse la limpieza con la ceniza de la vaca. Pero aquí, ¿qué pasó? No pudieron hacer porque todavía no habían quemado la vaca y estaban impuros. Y entonces ellos le dijeron a Moshe, nosotros queríamos participar. ¿Por qué? Porque entendemos que es una bendición. Fíjense, a veces nosotros decimos, bueno, hoy estoy un poco cansado para ir al Shaharit. El siguiente. Ok, no te va a caer un rayo del cielo. Pero te perdiste una bendición. Bueno, la recupero después. Tu problema. Pero cuando luego estés en presencia del Eterno y quieras llevar tus méritos y veas que te faltaron muchos y pudiste haberlo hecho, va a ser un lloro y crujir de dientes de tu parte. Porque hoy es el día, hoy te ha dado Hashem para que tú puedas guardar y cumplir sus mitzvot. Entonces ellos entendieron, me lo perdí, pero no fue mi culpa. Tenía que contaminarme porque era mi familia, era mi madre, era alguien conocido. Entonces Hashem vio eso y dijo, ok, vamos a darle una segunda oportunidad. Este segundo mes, en el día 14, va a ser como el primero. Van a ir a presentar su Corbán Pesaj. Y se instituyó el Corbán Pesaj Sheni de esta manera para aquellos que no tenían o no tuvieron la oportunidad. Pero hay un enorme pero. Si era porque te dio flojera, tú no podías participar de esa bendición. No la merecías. Si fue porque tú tuviste la tranquilidad, como decimos aquí en Santa Cruz, la pachorra de no apurarte, no le eches la culpa al chofer del micro por llegar tarde, ¿no? Antes lo ponían bien claro en sus unidades. Si llegó tarde, no es culpa del chofer. Si te lo perdiste y no pusiste un poquito de tu interés, no busques bendición fácil. Pero si de verdad no pudiste, Hashem te da esa oportunidad. Y como lección eterna, Dios no quiere que nadie se quede sin disfrutar de las bendiciones que Él tiene para su pueblo. Si hubo alguna razón que escapó de tus manos, Él proveerá las nuevas oportunidades para que puedas acceder a ellas. La siguiente diapositiva, tenemos varios temas también.
el GPS del desierto, Números 9:15 a Números 10:10. Y empezamos hablando sobre la nube sobre el Mishkan. La nube de gloria indicaba cuándo partir y cuándo acampar. El guía divino era constante y visible. Empieza diciendo esta alía que, dándonos una fecha exacta, el día 20 del segundo mes, ya celebraron Pesach Sheni, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, los príncipes llevaron sus ofrendas. Ok, este día, y adivinen qué día era un domingo, un Yom Rishon. Hoy día ya guardaron Shabbat, empezamos a marchar. Empezamos a marchar 20 de Iyar. ¿Y qué pasó? La columna de humo que había encima del Mishkan se levantó del Mishkan y se pasó, ¡pum!, adelante. Entonces Israel se acomodó para partir. Primero dice que lo que partió fue el arca del pacto, Aarón Habrit. Para los que no saben, habían dos arcas, el Aarón Habrit y el Aarón Haedut. El Aarón Haedut es el arca del testimonio, pero el otro es el Aarón Habrit. Pero para nosotros el arca del pacto es donde están los querubincitos, ¿no es cierto? No, ese no es el Aarón Habrit, es el Aarón Haedut. Es el arca del testimonio. ¿Cuál es la diferencia? En el Aarón Habrit es el arca que Moshe preparó para poner las piedras rotas. Pero el Aarón Haedut, el arca del testimonio, es la que guarda el testimonio del pacto, donde están las piedras sanitas, donde está el testimonio de la vara de Aarón y la vasija del maná. Por eso es el Aarón Haedut, porque cuando uno lo abría, si podía abrirlo, ahí estaba el testimonio de las cosas que habían sucedido con Israel, que Hashem había hecho. Pero la otra solo llevaba las tablas rotas. Ese era el que iba por delante. Dice que partió con 3 días de anticipación. Y luego el pueblo partió el 20, 3 días después. Entonces, se desarmó el campamento, partió primero la tribu de Judá, y entre la tribu de Judá y la de Isaacar, que venía después, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la de Zabulón. Todo el primer grupo, el que estaba al este. Recién viene todo lo que es la parte de los quejatitas. ¿Quién era Quejat? El que llevaba los utensilios sagrados, donde pertenecían Moshe y Aarón también. Lo más sagrado. Ahí estaba el arca del pacto, el parojet, la menorá, todo partió en medio de la primera tribu y la segunda. ¿Cuál fue la segunda tribu o grupo en partir? El segundo grupo en partir, vamos a verlo, no quiero hablar de memoria. Números 9:15. Aquí está. Permanecían en el campamento. Cuando otras veces partían. Exactamente. Gershón y Merari. Aquí estamos. 10:15. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, desde el 14, ¿no? El estandarte del campamento de los hijos de Judá partió primero, según sus ejércitos, al mando de Nachshon. Ese fue el que entró al mar hasta el cuello y el mar se abrió cuando hicieron el cruce del Mar Rojo. Luego partieron los de Isahar y luego los de Zabulón en el 16. Como una unidad iba el grupo del este.
Entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gershón y los hijos de Merari pusieron en marcha cargando el tabernáculo. Ellos pasaron primero. Luego partió el estandarte del campamento de Rubén. Va así. Primero el este, luego Rubén, ¿dónde estaba? Hacia el norte. No, al sur. Al norte estaba Dan. Partió luego Rubén, según los ejércitos, al frente de su oeste iba Elisur. Luego de Rubén está el grupito que lo acompañaba, Simón, el grupo, perdón, y Gad. Entonces partieron los quejatitas. Ahí me equivoqué. No, Quehat no parte primero, sino Merari y Gershón. ¿Y por qué parten primeros? ¿Cuál es la lógica? Exactamente. ¿Cómo se desarmaba el Mishkan? De adentro hacia afuera. Aarón tenía que ir con ciertas telas y ponerla en el Aarón HaKodesh, porque nadie puede ver el Aarón HaKodesh, solo Aarón, nadie más. Y luego, cuando salía el Aarón, las partes más sagradas, solo los sacerdotes podían entrar y sacarlos, envolverlo, y luego solo los de Kehat podían llevarlo, todos esos utensilios. Luego, las cortinas, todo lo que eran la textilería, las carpas, los hijos de Gershón, y finalmente Merari, la carga pesada. Ellos tenían que partir de primero, muy buena la lógica, porque cuando llegaban al lugar que tenían que acampar, tenían que armarlo primero, de afuera hacia adentro. Luego tenían que llegar recién Kehat a ir poniendo en sentido ya contrario, de adentro, de igual de afuera hacia adentro, para ir armando nuevamente el Mishkan. Y luego, ¿quién iba? ¿Quién partía de tercer lugar? Fíjense, estábamos 16. Luego partía el estandarte de Rubén. Eso fue, ya lo leímos, ¿no es cierto? Rubén iba con quién? Con Simeón y con Gad. Luego los quejatitas. Y después de los quejatitas, Efraín. ¿Dónde estaba Efraín? Al oeste. Entonces van, fíjense, va de acá, acá, acá. Estos van partiendo como una viborita. Y finalmente al norte, el que daba de último, el grupo de Dan. Entonces, ¿cómo quedaba la hilera? Era una hilera. Primero estaba el grupo de Yehudá, de Judá. Luego está Gershón y Merari. Luego está el grupo de Rubén. Luego está Kehat. Y finalmente está en la cola Efraín y en la retaguardia Dan. Seguimos en esa diapositiva. En el capítulo 10, el Eterno le dice, había dicho a Moshe que se haga 2 trompetas de plata. En hebreo es Hatzotzerot. Hatzotzerot. Un poquito difícil, ¿no? Eran 2 trompetas que eran las que daban la señal para hacer alguna actividad. ¿Por qué lo menciona? No fue que, por si acaso, hacete unas trompetas. No, eso sucedió mucho antes, para que llegado el momento se pueda dar uso a las trompetas. Hay 3 tipos de toques mencionados. Está el tequiá, está el shevarim y el teruá. ¿Saben cuál es o cómo es cada uno? El tequiá, si no me equivoco, es tú. Es así, ¿no? Pues tú.
No, ese es, no, el tequía es tu. Por la teruá es larga. Y el shevarim es ¿Por qué? Porque tiene un sonido de sollozo, ¿no? Cuando uno está llorando. Ese es el shevarim. ¿El shevarim? El tequía es largo, ¿no? Y el otro es el shevarim. ¿Y el teruá? Es 9 sonidos cortos y rápidos. Ah, ya, ese es el teruá. El tequía es el largo. Ah, muy bien. Ya. Se menciona que el arca del pacto era la que dirigía al pueblo. No se menciona acá, pero la tradición sí lo indica, que es el arca del pacto, el Aarón Habrit, la que dirige al pueblo, direcciona. La siguiente diapositiva, el gran viaje comienza. Números 10, del 11 al 34. Vemos ahí 3 números, 3 millones de personas en marcha. Una formación logística sin precedentes, organizada por tribus y estandartes. Ya les expliqué cómo. 40 años de camino, claro, ellos no se esperaban que sea tanto tiempo. Un trayecto de meses se convirtió en 40 años por la falta de fe y preparación espiritual. Una meta, la tierra prometida. El destino era claro, pero el camino exigía transformación interior antes que geográfica. La gran invitación. En esta alía, en el versículo 32 del capítulo 10, se nos dice algo que a nosotros nos debe interesar y que es lo que nos ha movido. Nosotros que no somos del pueblo de Israel de nacimiento, tenemos la invitación que Moshe le hizo a su suegro Jobab, aunque a veces opino que tal vez era su yerno, pero bueno, o sea, era su hijo. Pero dicen, no, es Jobab porque Yitro tiene 7 nombres y este es uno de ellos. Ok, era el suegro de Moshe. Moshe le dice que los acompañe, porque se van a beneficiar juntos. Él les puede guiar en el camino, pero ¿cuál iba a ser el beneficio para Jobab? Dice en el texto hebreo, Behayá kitelech imanu. Sucederá que si caminas con nosotros, Behayá hatov, otra vez Behayá, sucederá que el bien, hatov, ahu, el bien aquella, aquí yo traduje, es mi traducción, que la bonanza aquella, asher yeitiv Adonai, con la que el Eterno nos beneficie, o sea, nos haga bien. Fíjense que la palabra tov aparece 3 veces aquí. El tov, con la que el Eterno nos haga tov, nos haga bien. En hebreo dice, asher yetiv Adonai imanu, vehatavnu leja. Te beneficiaremos a ti. Y esto es lo que hacemos justamente. Queremos seguir el caminar del pueblo de Israel porque sabemos que el bien que les va a hacer el Eterno a ellos, también nos lo va a hacer a nosotros. Moshe se lo está diciendo a su suegro. Entonces yo lo tomo este verso con mucha fuerza y es algo que se va a cumplir en el milenio, que está también relatado este verso en Zacarías capítulo 8, que dice que en aquel tiempo 10 varones de las naciones se van a asir del tzitzit de un judío y le dirán, iremos donde ustedes porque ya sabemos que Hashem está con ustedes. No es hemos oído. La palabra en hebreo que dice ahí es conocemos, lo tenemos claro. Hashem está con ustedes. Por eso, donde vayan ustedes, nos vamos a ir nosotros de cola. Y es lo que aquí vemos que Moshe le promete a su yerno. La tradición dice que al final Yitro no acepta, dice, bueno, suena muy tentador, pero vio que era muy probable que él llegue y no llegue a tener una herencia. Entonces, no voy a poder ser igual. Por eso rechazó la invitación y se volvió a su tierra.
Siguiente texto, y algo interesante que aprendí esta semana, que dice, el libro central de 3 libros que son uno. Según los sabios dicen que la Torá no son 5 libros, son 7. Lo que pasa es que Bamidbar son 3 libros en uno. El primer libro es de Bamidbar 1:1 hasta el versículo 34 del capítulo 10. El segundo libro son solo 2 versículos. Y el tercer libro es del 37 hasta el final. Entonces, el libro central de la Torá, del Bamidbar, está conformado por los versículos 35 y 36. ¿Y qué dice el 35? El verso 35 dice, Vayehi bin Soah Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyafutsu oyedeja, Veyanusu mesaneja, mi paneja. ¿Dónde lo decimos eso? Cuando abrimos el Aarón a Kodesh. Cuando el arca partía, Moshe decía, levántate, oh Eterno, que tus enemigos sean dispersados. Los que te odian huyan de tu presencia. ¿Qué dice el segundo versículo? Ufnuchot Yomar, Shuva Adonai Rivavot Alfei Israel. Pero cuando reposaba decía, vuélvete, oh Eterno, a las miriadas de los millares de Israel. Y esto se dice cuando se va a guardar el arca. O sea, cuando posa de nuevo en su sitio. Muy bien, estamos entrando ya a la sexta aliyá. La sexta aliyá en realidad empieza con esos 2 versos. Pero luego sigue describiendo, ya en el desierto, Números 11, 1 a 35, el desierto y la amargura. El pueblo, por culpa de Asasuf, la chusma, el Eref Rab, empieza a quejarse. No va más que un añito y días que van comiendo del maná y ya están hasta aquí del maná. No quieren saber del maná. ¿Y cuál es el problema con el maná? No, ningún problema. Según la tradición dice que la gente lo probaba y en lo que pensaba, ese sabor sentía. Churrasco. Ahí está el churrasco. Wow, asadito. Sabor asadito. Camarones. No, camarones no. Nunca habían probado camarones, ¿no? Pero dice que no podían sentir el del ajo y la cebolla y de los puerros. Por eso en el texto dice que empiezan a quejarse, extrañamos los ajos, las cebollas y los puerros. Caramba, o sea, por 3 burreritas ya quieres hacerme problema. Y empezaron, ya queremos comer carne, ya estamos hartos. Y Moshe le lleva la queja al Eterno y le dice, esta gente, o sea, es muy pesado llevar con tantos quejones. Y Moshe, o el Eterno les dice, bueno, no es contra ti que están renegando, es contra mí. Por lo tanto, dile que van a comer no 1, no 2, no 5, no 10. Un mes entero van a comer carne hasta que les brote por las narices. Dice que entonces hizo descender a la codorniz y los tipos empezaron, dice, a chetarse. Yo entendía esta parte como que porque comieron, el Eterno se enojó y los mató, descendió fuego y quemó un extremo del campamento. No fue por esto. Fue porque tuvieron ansia y por eso llamaron a ese lugar el lugar de la ansia, donde sepultaron a muchos porque empezaron locos por la carne. Fueron desordenados al comer. Por esa ansia entonces la furia, la ira del Eterno quemó una parte del campamento y todos fueron a decirle a Moshe, ayuda. Moshe oró por ellos y el Eterno, ya, los perdono por tu palabra. Ok.
Pero Moshe sigue diciéndole, Señor, es mucho trabajo para mí. Entonces cuando le dice, ok, vamos a hacer que de tu espíritu pase a un grupo de personas. Escogete 70 personas y ellos van a ayudarte a llevar la carga. Entonces, pasaron 70 personas y empezaron a profetizar, o sea, a enseñar, a regir, a fungir como jueces hacia el pueblo. Y hay una parte que dice que hubieron 2 en el campamento, Eldad y Meldad, que se quedaron, y empezaron a profetizar ahí, pues no quisieron ir, pero sobre ellos también iba a caer el espíritu, porque lo correcto era que caiga en 6 por cada tribu, ¿no? 6 por 12 es 72, faltaban 2 más. Entonces cuenta que un muchacho fue corriendo y le dice a Yoshua, oye, están profetizando allá en el este estos 2. Entonces Yoshua, celoso de su maestro, va y le dice, oye Moshe, hay estos 2 que están acá y no están en el grupo, ¿quieres que los calle? Y le mira, que está celoso por mí. Bien quisiera que toditos profetizaran y me quitaran esta carga. No te preocupes, vos no te quejes. Si ellos ayudan a aliviarme el trabajo, bien por ellos, mejor para mí. Y es en este instante en el que de la queja, vamos a la siguiente diapositiva, la psicología del quejoso. Hablando de la queja, es que vemos que Miriam y Aarón hacen la Shon Hará contra la esposa cushita de Moshe. Ya vimos lo que le pasó al pueblo por su Lashon Hará y por su ansia. Fueron castigados. La Lashon Hará hizo quitar esa cobertura divina y le dieron rienda suelta a su nefesh, a su instinto animal, y comieron como salvajes. Y cuando es más alta tu carga espiritual, es más delicado tu pecado de Lashon Hará. Porque dice la tradición que cuando empezaron a desfilar los 70, Miriam le dice a Aarón, pobres las esposas de estos, porque si la esposa de Moshe quedó sin su esposo, porque él para ahí nomás todo el rato con el pueblo, estas 70 esposas van a quedar igual, olvidadas. ¿Y por qué lo creo? Porque alguna vez me dijeron que ya no sea tan abierto en mis cosas personales, pero alguna vez mi esposa me lo ha hecho sentir de que se siente triste cuando me ha tocado hacer un viaje largo o tengo mucha reunión, porque sí, la esposa tiene ese antojo, ese deseo de estar junto a su esposo. Y se siente a veces cuando el esposo tiene que soltarla un instante. Por más que diga, lo está haciendo bien, pero aún así lo extraño. Siento que es algo muy natural. Miriam no se está haciendo la burla, siente pena por la esposa de Moshe. Pero debió guardárselo. ¿Y qué pasó? Se lo manifestó a su hermano. Fue entonces que se manifestó. ¿Cómo se manifestaba que tu ser estaba mal? Si tú empezabas a proferir es porque ya algo nació en tu interior. Yeshua lo explica muy bien, que es lo que sale por tu boca lo que te contamina, no lo que entra. Entonces ya había algo dentro de ella, una queja que maduró y germinó y salió el fruto. ¿Y cómo se manifestó? En Zaraat, lepra. La lepra bíblica, pues no es la misma lepra de ahora. Yo les hago una pregunta, amados hermanos. La enfermedad del Zaraat, ¿ya no existe? ¿Dejó de existir? ¿O es ahora la lepra? Más o menos, pero yo les voy a decir lo siguiente. Sí, hay cosas que te van pasando porque tú te has jalado cosas negativas por tu boca.
pero ¿por qué no se te manifiesta como una sarna, como un sarpullido? Porque no estamos a ese estatus de santidad. No quiero decir nivel porque la santidad no viene en niveles. Es cierto que hay algo santo y de entre esos santos hay un santo y de esos santos hay algo más santo. ¿Ok? Pero no es que sean niveles de santidad. Así como tenemos Israel, hay una tribu que es santa. ¿Cuál es? Es Leví. Pero en Leví hay una familia que es santa. ¿Cuál es? Kehat. De Kehat hay una familia que es santa. ¿Cuál es? La de Aarón. ¿Se dan cuenta cómo son los niveles de santidad? No significa que Aarón es más santo que el acá, pero en el servicio sí lo es, porque tiene su exquisitez o su cosa específica. Pero a ese nivel que manejaban Miriam, Moshe y Aarón, algo pequeño ¡bum!, se manifestó. ¿Me entienden? Hoy nadie tiene ese estatus que tenían estos señores. Exactamente. Es más factible que te brote. ¿Por qué? Porque al que más tiene, más se le va a exigir. Eso lo dijo ¿quién? El apóstol Pablo. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Y Yeshua también. Entonces, por eso se manifestó en Miriam y el campamento ya iba a partir, pero ¿qué pasó? Miriam está con Saraat. ¿Ok? Vamos a esperar 7 días más que Miriam salga del campamento y que pasen los días que tengan que pasar. Tiene que salir de los 3 campamentos, ¿no es cierto? Ni siquiera del primero ni del segundo, ni en el tercero, no podía estar. Cuando recién salió, luego de que Moshe orara y dijera la oración famosa, la primera oración y la más corta, ¿cómo es? El na, refa, na, la. Por favor, Dios, sánala a ella ahora. Cuando Miriam ya sanó, pudo entrar nuevamente al campamento y siguieron la marcha. Entonces, la perspectiva del Rambán, la psicología del quejoso, dice: la amargura del alma. El Rambán enseña que la queja crónica no es sobre las circunstancias, es sobre el rencor y la victimización que corroen desde adentro. Libertad versus vicio. El pueblo confundió la libertad con la ausencia de límites, como sucede con el cristianismo en general, que piensan que ahora es un libertinaje la libertad que tienen. Perdonen que lo digan, pero el decir, no, ya no guardamos la Torá. Ok, tienes esa libertad, pero no significa que puedes hacer lo que querrás, así como así. Debes tener mucho cuidado, pues la Torá sigue vigente. Y muchos creían también en los tiempos de Pablo que ellos simplemente vivían en un libertinaje, pero no, más bien hay mucho más riesgo cuando hay esa libertad. Entonces, hay que implementar, ¿qué cosa? Una disciplina. Por eso la disciplina del desierto era precisamente el entrenamiento para la verdadera libertad. Si tú quieres ser verdaderamente libre, tienes que disciplinarte y aprender a controlar tus instintos básicos. La perspectiva perdida. Ante dificultades que parecen eternas, perdemos la visión del propósito. El desierto se vuelve infinito cuando olvidamos hacia dónde vamos. Ya casi para finalizar. Vamos a saltarnos lo de la luz de Zacarías, pero vamos a mencionar que hay una pequeña conexión con respecto a la menorá, porque se la menciona, ¿no es cierto? Pero eso lo voy a hablar en una enseñanza posterior, como les dije. Conclusión: superar el desierto, la Torá como hoja de ruta. En los momentos difíciles, la sabiduría de la Torá nos orienta cuando el camino parece perdido. Transformar la amargura en gratitud. El esfuerzo de cambiar la perspectiva de la queja a la gratitud es el verdadero trabajo del desierto. Seguir la luz. Y esa es la palabra que les quería traer hoy día. Como Aarón encendía la menorá cada día, nosotros encendemos nuestra luz interior en cada paso del camino. Bejaltejá cuando enciendas. No es un mandamiento del pasado, es una invitación presente a ser portadores de luz. Nosotros en la mañana, en el servicio de Shaharit, leímos
un pasaje interesante del libro de los Hechos, y es algo que lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. El pueblo no se movía si la nube, no se movía. El pueblo era dirigido completamente por el Eterno y no daba un paso si el Eterno no se movía. Nosotros debemos tener la misma actitud, y vimos que a Pablo le pasó algo muy similar, que él tenía intenciones de ir a cierto lugar y el Espíritu les dijo no, les impidió. Luego quisieron ir a otro lugar y el Espíritu les volvió a dar la negativa. Finalmente, ni se lo sospechaban ir a Macedonia, no estaba en sus planes, pero Pablo en sus sueños recibió la visión de un varón macedonio que le decía, vengan a darnos el evangelio del Eterno. Entonces Pablo se levantó y dijo, vamos a ir a Macedonia. Cuando yo empecé a volver a reunirme con los hermanos de la congregación, fue luego de que se hiciera un congreso, que vinieron unos pastores desde Estados Unidos. Y se me acerca uno de los hermanos que hoy no vino y me dice, pero ¿y si vamos a esta otra congregación? O no sé, como preguntándome, ¿dónde podría estar usted? Mi respuesta fue, yo soy una pluma en el viento que se deja llevar donde el viento lo empuje. Yo trato de poner en mi vida la idea de que quien direcciona mis pasos es esa nube. Trato de anularme a mí mismo porque yo voy a llevarme por caminos que ni siquiera yo sé a dónde me van a conducir. Pero estoy seguro que el Padre sabe bien dónde me quiere llevar. Y esa es la enseñanza que les quiero traer en este día, amados hermanos. Que ustedes también sean una pluma en el viento, que se dejen llevar por el Ruach HaKodesh, donde Él los quiere poner. Tal vez hoy están acá, tal vez mañana estén en otro lado, y hay que alegrarse por esa situación, siempre y cuando sepamos que fue el Eterno el que te ha puesto en ese lugar. Pero igual sabemos que si no es por las buenas, muchas veces va a ser por las malas. Y Él va a conducirnos, pero nos va a doler más. Nos va a incomodar más, pero al final vamos a terminar parados donde Él nos quería ubicados en un principio. Amados hermanos, es mi deseo que esta semana que comienza sean dirigidos y direccionados por el Espíritu del Padre que ha puesto en nosotros para convencernos de justicia, juicio y pecado, para tener una conexión perfecta con Él, para evitar que pasemos por valles de sombra de muerte y así asegurarnos cada vez una cercanía mucho más con Él. Con nosotros va a ser hasta la siguiente semana. No se olviden, denle a like, compartan esto, pero mucho mejor le agradeceríamos, suscríbanse a este canal. Les saluda William Salas de la congregación Derech Emuná, Santa Cruz, Bolivia.